Muy buenos días, amigos televidentes. Bienvenidos a Pulso Político. Este es su programa en TC Televisión. Estamos grabando este programa hoy viernes 19 de agosto y será transmitido el domingo 21 de agosto. Y dentro de toda esta ruta de análisis sobre los temas que interesan al país y que son trascendentes para el mundo y para el Ecuador, tenemos hoy el tema relacionado con la crisis económica financiera que está atravesando Estados Unidos, aquella mayor potencia ícono de las economías mundiales, hoy en plena crisis, al igual de los riesgos de la eurozona. Para hablar sobre esa crisis, los efectos, consecuencias y las medidas que se deben tomar en el país y también, como un hecho histórico, las medidas que se están tomando ya, que ya han sido materia de análisis, materia de conversación, materia de negociación y ya de los primeros acuerdos que se están tomando al interior de la UNASUR, los distintos países miembros, por cierto, para blindar las economías latinoamericanas. Para tratar sobre aquello hemos invitado a la economista Natalie Selly, quien tiene una maestría, ministra coordinadora de la producción, empleo y competitividad. Ya me aprendí, doña Natalie, su cargo. El largo, sí, me dio hambre tanto repetirlo, de lo extenso que es. Tiene una maestría en administración pública de la Harvard Kennedy School of Government. Tenemos también al economista Jorge Rodríguez, expresidente de la Asociación de Economistas de América Latina y el Caribe, exmiembro de la Comisión de Corrupción y experto en economía, evidentemente como economista. Anticorrupción, perdón, era para ver si estaban atentos. Y tenemos a Pedro Francisco Páez Pérez, economista de la Pontificia Universidad Católica de Quito, magíster de Desarrollo y Políticas Públicas por la Flaxo con sede en Ecuador, exministro coordinador de la Política Económica y actualmente se desempeña como representante plenipotenciario del Gobierno del Ecuador en los temas de la nueva arquitectura financiera y es presidente de la Comisión Técnica Presidencial para el diseño de esta nueva arquitectura financiera internacional, Banco del Sur y el Sucre como moneda de compensación. Entonces, le damos la bienvenida, señora ministra. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Buenos días con todos. Jorge Rodríguez, buenos días. Pedro, buenos días. A todos. Y tanto un agradecimiento especial a la ministra y a Pedro, porque sé que prácticamente están bajándose del avión y viniendo al estudio a grabar este programa. Los invito entonces, damas y caballeros, a que veamos el primer reportaje que tenemos preparado como antecedente a esta crisis que estamos viviendo en Estados Unidos y Europa. La mayor potencia del mundo, Estados Unidos, sufre desde hace varios años una crisis económica que con el tiempo se ha venido profundizando y que también ha alcanzado a Europa. Según los analistas, esta crisis se ha producido principalmente porque se han acostumbrado al excesivo crédito, lo que les ha llevado a adquirir una deuda tan alta que llegó a representar más del 80% de su Producto Interno Bruto. La deuda de los Estados Unidos en el año 2000 fue de aproximadamente 5.5 billones de dólares. Y en el año 2011 está calculado que va a ser de 15.5 billones de dólares, o sea, prácticamente 3 veces el valor. Esta situación que inició en el 2008 tiene un antecedente en años anteriores, cuando los bancos centrales tuvieron que inyectar liquidez debido a la fuerte crisis inmobiliaria que venía dándose por el abuso de concesión de créditos de alto riesgo, así como el bajo valor del dólar y la desconfianza en el sistema financiero. Quebraron empresas como la General Motors, Lehman Brothers, los más grandes bancos, y el Estado salió al socorro, pero no se pusieron políticas para enmendar esa economía de casino y entonces se está derrumbando ahora con más fuerza que antes y hay el presagio de que puede haber una recesión tal vez más grave que la que hubo en los años 30, lo cual sería fatal para el mundo. Y Europa está peor. Sí, muchos países sufrieron un decrecimiento en sus economías y en América Latina no fue distinto, aunque existió un crecimiento mínimo en algunos casos como el Ecuador. En estos años los ingresos del Estado han sido muy considerables debido al incremento del precio del petróleo y en este último año también al incremento del volumen de petróleo vendido. Pero la situación del próximo año, por ejemplo, va a ser una situación bastante complicada porque el nivel del petróleo, el precio del petróleo podría reducirse por efecto de la reducción de la demanda
en los países, en Estados Unidos fundamentalmente. En el caso de la eurozona, se señala que la crisis comenzó cuando los rumores sobre la elevada deuda que Grecia mantenía se confirmaron, al igual que en otros países. Esto llevó finalmente a lograr un acuerdo de rescate económico de unos 750.000 millones de dólares para evitar que la crisis se siga extendiendo. Esto en medio de violentas protestas ciudadanas. Pero la situación sigue siendo crítica en varias naciones. En España, por ejemplo, el desempleo es mayor al 20%. Hay 26% de desempleo. Sin embargo, los ecuatorianos no han regresado y las remesas siguen siendo importantes. ¿Eso qué significa? Que todavía Ecuador es uno de los países más atrasados de América Latina. Pero aunque se pensó algo superada la crisis, para el 2011 nuevamente la economía se resquebrajó y hoy se habla de una recesión económica histórica, pues la deuda total de Estados Unidos asciende a más de 14 billones de dólares y es mayor al tope de su gasto permitido. Esto llevó a pensar que estaría en una situación de morosidad y de riesgo de bajar su calificación crediticia. Todo esto se evidenció cuando hace pocas semanas las bolsas de valores se desplomaron. Frente a ello inició un debate político luego que el presidente Barack Obama solicitara la ampliación del techo de la deuda, que finalmente fue aprobado en el Congreso, el mismo que le pidió reducir el gasto. El gasto militar son 600, 700 mil millones de dólares por año. Y luego el mantenimiento de políticas como la de la jubilación y la de la seguridad social, que son programas sociales que se los ve muy bien, pero que requieren muchos recursos para atenderlos. Hoy la economía mundial nuevamente se tambalea y el futuro es bastante incierto. No tenemos un fluir y una interdependencia tan grande histórica como con los Estados Unidos, mercado que hay que defender, con el que hay que tener mucha inteligencia para seguir tratando, porque por muchos años más va a seguir siendo la primera potencia hegemónica del mundo. Pero ya hay otras alternativas. Está China, está el coloso que es la India, tiene 1.200 millones de habitantes. Lo que sí se sabe es que esta crisis afectará a todo el mundo y en el caso de nuestro país, al parecer las cifras de crecimiento también se verán afectadas. Hoy el gobierno del presidente Rafael Correa enfrenta una nueva crisis económica global y se buscan medidas preventivas para disminuir su impacto. Esto mientras los acuerdos regionales toman fuerza en esta coyuntura. Carlos Andrés Núñez, Pulso Político. Gracias, Carlos Andrés Núñez, por este antecedente a las crisis tanto de América del Norte como de Estados Unidos, como de Europa. Comienzo con Natalie Selly. Natalie Selly, mientras escuchaba a Carlos Andrés Núñez hacer este resumen y antecedente, excesivo crédito, gasto público elevado, economía meramente especulativa, financiera, por ahí alguien dijo economía de casino, me remonté a la década de los 80, parecía que estábamos hablando de Latinoamérica. Como que se ha cambiado en este momento el pastel. Economías que no se sustentan en la producción generan burbujas que en cualquier momento explotan y nos traen en estos líos. El problema es que son naciones importantes, imperios, cuya crisis va a afectar al mundo entero. En ese sentido, va a traer como consecuencia y efectos para Latinoamérica y el Ecuador. Pero en esta primera parte del programa, señora ministra y caballeros, quiero que nos enfoquemos a los orígenes de la crisis, a qué tan viable es que que Europa y Estados Unidos salgan de la crisis y de qué forma podemos blindar las economías latinoamericanas. Entonces, desde ese punto de vista, señora ministra, coordinadora de la producción. Muy bien. Bueno, yo creo que el mundo, los analistas discuten acerca de si estamos al borde de una segunda recesión o realmente al borde de una segunda gran contracción, como la llama Kenneth Rogoff, que es un profesor de la Universidad de Harvard. Yo creo que esto es muy importante porque los diagnósticos son distintos y tienen soluciones distintas. Si estamos al borde de una segunda gran contracción provocada por un excesivo endeudamiento en Estados Unidos y algunos países de la zona euro, las soluciones no son para nada fáciles, porque justamente ese excesivo endeudamiento impide una política contracíclica, una política más expansionaria, dado que la política fiscal pues tendrá sus limitaciones. Es decir, no hay salida fácil a esta crisis. La crisis exige para una solución un redimensionamiento, una reestructura a nivel global de la deuda, tanto de las personas, de los hogares, de los gobiernos y obviamente también de las empresas. Y no es fácil, nadie está hablando acerca de esa reestructuración global de las deudas
Y por otro lado, como digo, la política en Estados Unidos hará muy difícil. Todo el mundo habla de recortes presupuestarios y se discute dónde se hacen los recortes. Y pues obviamente pareciera que el presidente Obama ante su próxima elección ha abandonado la discusión sobre el estímulo fiscal. Muchos dicen que ese estímulo fiscal fue insuficiente, otros dicen que no fue efectivo. Entonces, lo que quisiera rescatar que hay esta discusión acerca de si es una recesión o una gran contracción y que en ambos casos las soluciones no son fáciles. En este primer escenario, que sería la segunda contracción, ya usted ha hecho un diagnóstico. ¿Qué pasaría si es una recesión? Bueno, una recesión es, digamos, los efectos son distintos, son menos severos, pero obviamente las soluciones pasan por las mismas dificultades, porque si usted tiene una recesión e igual tiene una contracción del gasto y de la inversión pública en los países, si por ejemplo España o Italia comienzan a tener problemas de entrar a los mercados, el paquete previsto para financiar será insuficiente. Entonces necesitaremos también acuerdos políticos que permitan expandir con mayor fuerza ese paquete para que realmente dé confianza a los mercados. Ahora, Jorge Rodríguez, estamos discutiendo si es una recesión, es una contracción, pero lo cierto es que hay un nivel de endeudamiento elevado en Estados Unidos, nivel de endeudamiento casi al 100% del Producto Interno Bruto americano. Se tuvo que incrementar el techo de la deuda para garantizar que una potencia como los Estados Unidos pueda honrar sus obligaciones sin perjuicio de aquello. Igual se calificó, una calificadora de riesgo disminuyó la calificación de esos papeles. El tema es qué tan viable va a ser para Estados Unidos salir de esta crisis, considerando que para disminuir ese nivel de endeudamiento tendrá que producir más y también disminuir un gasto fiscal y sobre todo en el tema social, como ya se lo ha dicho, como se lo dijeron los republicanos a los demócratas. Yo creo que hay que analizar un poco con más profundidad la verdadera situación económica financiera del mundo. Nos acostumbramos los ecuatorianos, los montón de analistas que tienen aquí en el país, a leer lo que ¿Usted se bajó de la camioneta de ese rango de analista? Me bajé. Ya, ok. Nos acostumbramos a leer lo que dicen los principales medios de comunicación y en base de eso hacemos la crítica. Hoy día, como estamos viendo, ya los medios tecnológicos nos permiten estar al segundo con lo que pasa en cada uno de los movimientos de tipo financiero a nivel internacional. Incluso podemos tener análisis ya no estáticos, sino en línea, en donde podemos determinar cuál es la tendencia, qué es lo que vino y qué es lo que puede venir. Lo que debería mejorar nuestra capacidad de reacción. De análisis. Y de análisis y de reacción, obviamente. Pues, o sea, entonces, si no analizo, no reacciono. Yo digo muchas veces, esta crisis, entre comillas, ustedes no pueden creer que a lo mejor tiene algo que no sabemos o no lo vemos quienes leemos solamente el periódico. No pensaremos en que adicionalmente esta crisis puede hacer casi exclusivamente con el objeto de hacer que los Estados Unidos bajen la tasa de interés y puedan hacer una recuperación de los 400.000 millones de dólares anuales que tienen que pagar de intereses, hacer una recuperación de fondos que les permita aflojar un poco ese déficit presupuestario inmenso que tienen los Estados Unidos. Piensen solamente en que la tasa de interés en los papeles norteamericanos, hoy, a pesar de la crisis norteamericana, todo el mundo se refugia en los metales preciosos, en las materias primas y fundamentalmente en los papeles emitidos por el país que dicen que está en terrible crisis. Entonces yo no entiendo cómo los que realmente tienen dinero, si saben realmente lo que le está pasando a la economía del mundo, cómo se refugian en aquellos papeles que son emitidos por los Estados Unidos. Jorge Rodríguez dice, ¿hay algo que todavía no ha salido a la luz? Y que posiblemente podemos interpretar. Los economistas tenemos un problema. Muchas veces solamente vemos hacia atrás, no somos futurólogos. Aquí hace falta gente que comience a pensar en lo que puede venir en el siguiente pero día. una cosa es pensar en lo que puede venir el siguiente y otra cosa es adivinar. En todo caso, ¿cuál es la interpretación que hace Jorge Rodríguez en función de esta información en línea que llega hoy en día? Yo no entiendo de la crisis. No entiendo de la crisis por algo lógico. Mientras tenemos una caída pequeña en lo que es el Dow Jones, el de los Estados Unidos en Nueva York, en Wall Street, nos baja de 11, nos baja a 10. Para que haya una crisis tiene que irse a 9 por lo menos, como se fue ya en el 2008. No se ha ido, no se ha bajado, sino en 10. Y todos los días tenemos bajada y subida, especulación. Un mercado, como decía alguien en la grabación anterior, es una economía de casino. Todo el mundo apuesta. No ha caído. Pero con un asunto adicional, veamos aquí en estos aparatos, ¿cuál es la reacción de las materias primas?
Si ustedes ven en el periódico del día de ayer, todo el mundo decía, va a ser la crisis de las materias primas y América Latina va a desaparecer. Hoy día he estado viendo qué es lo que pasa con el trigo, qué es lo que pasa con el maíz, qué es lo que pasa con la mayor cantidad de productos, los commodities que se hablan. Todos están para la subida, incluso el oro. El oro que bajó ayer alrededor de $2, nuevamente subió hacia arriba. Okay. Entonces, vamos a donde Pedro Páez. Bueno, antes de ir a donde Pedro Páez, lo que sí me parece criminal es que los alimentos estén en bolsa de valores. Eso sí me parece criminal. Ya está muriendo gente en África. Pero de hecho, o sea, eso el mundo entero debe entrar a regular. Se ha dado millones de dólares a estos banqueros corruptos que han creado la crisis. Acaba de salir la auditoría a la Reserva Federal por primera vez en la historia. El Banco Central de los Estados Unidos acaba de ser hecho una auditoría y lo han tenido, toda la prensa le ha tenido perfil bajo. Son 16 millones de dólares que se han entregado en uno solo de los programas a esos banqueros corruptos que crearon la crisis. Y mientras eso pasa, hay más de 1.000 millones de seres humanos sufriendo hambre. Eso causa indignación, y que el mundo no reaccione y los líderes del mundo no reaccionen, eso causa indignación. Pedro Páez. Pero Jorge Rodríguez dice, ¿existirá la crisis? Y plantea escenarios, y plantea dudas. Entonces, la pregunta a Pedro Páez, estudioso de economía, es, ¿existe la crisis? Sí, yo me temo que esta no es una crisis fiscal, no es una crisis financiera, es una crisis más profunda, es una estructural. Es una crisis estructural que en esta ocasión sincroniza una crisis del ciclo largo, digamos, lo que llaman el ciclo de Kondratiev, en el modo de producción capitalista, pero que va más allá del modo de producción y que hace referencia al modo de vida. Aquí estamos en un proceso muy grave que pone dramáticamente en peligro la subsistencia de la especie por una forma de relación muy específica que tiene el ser humano ahora con respecto a la naturaleza. La crisis ambiental, la crisis energética forman parte ahora de un complejo enredo de limitaciones que no solamente están en el plano de la política económica, que no solamente están en el plano de la manipulación de los mercados, que Jorge lo señala muy bien, que ya no se puede hablar, ¿no es cierto?, de los mercados, del libre juego de la oferta y la demanda, de la hipótesis de mercados deficientes. Todo eso se ha ido al traste. Es evidente que hay manipulación de los mercados, es evidente que hay distorsiones fundamentales, incluyendo temas tan delicados como el que acabas de mencionar, el tema de los alimentos, ¿no? Ahora, Jorge menciona, a pesar de todo esto que se dice, los indicadores de Dow Jones no han bajado tanto. O sea, ¿eso qué es? ¿Manipulación? Eso muestra que es posible, hay medidas concretas de regulación financiera, como por ejemplo prohibir el short selling, prohibir los CDS al descubierto. Para que nuestros amigos televidentes nos entiendan, Pedro. Bueno, mira, short selling, no me van a creer, esto de aquí deberíamos tener un programa aparte de ficción, van a creer que es ciencia ficción. Short selling es un mecanismo, sobre todo las ventas al descubierto. Short selling, naked short selling, son mecanismos que existen desde hace mucho tiempo en los medios bursátiles, pero que en los últimos años se han vuelto mayoritarios, cualitativa y cuantitativamente apabullantes. Son mecanismos, por favor, estimada audiencia, créanme, a través de los cuales los grandes inversionistas pueden vender cosas que no tienen. Futuros. El precio del petróleo, para tener un ejemplo del 2008, ¿no?, cuando estábamos ahí documentando con detalle ese tema, llegó a $150 por barril a través de una serie de manipulaciones en el mercado de futuros. Cuando los grandes especuladores habían tenido colocado el petróleo con contratos de largo plazo, pasaron a vender rápidamente a 100. La gente se asustó, los otros inversionistas se asustaron, comportamiento de manada, estampida. Cayó el precio a 50, compraron a 50 y entregaron a 100, con una ganancia gigantesca. Este tipo de mecanismos el Ecuador ha planteado en el seno de Naciones Unidas, cuando el presidente Correa estuvo en la Asamblea General, cuando tuvimos la iniciativa del G192, lo ha planteado varias veces cuando estuvo de presidente pro tempore de UNASUR. Es indispensable poner mecanismos que prohíban este tipo de especulación. Y en el caso de los alimentos debería ser una cuestión inmediata, debería ser ahorita el clamor de los pueblos para exigir que el G20 prohíba mecanismos de especulación como el short selling.
Esta realidad que estamos viviendo está cambiando los modelos. Sí, definitivamente. Yo quiero hacer énfasis en un punto que ha hecho Pedro que me parece muy importante y que tiene que ver con un artículo que leí ayer que me pareció extraordinario de Nouriel Roubini, que fue el que predijo, digamos, la primera recesión. Y el título es muy sugestivo. Dice, Karl Marx estaba en lo correcto en relación a las crisis del capitalismo. Pero no el del SRI, ¿no? No, él también a veces está muy de acuerdo. Comparto con Carlos Marx muchas cosas en temas de política tributaria. Pero en este caso, toca haciendo relación a lo que Pedro acaba de indicar, ¿por qué Nouriel Roubini dice que Karl Marx estaba en lo correcto? ¿Por qué? ¿En qué se fundamenta el capitalismo? El capitalismo se fundamenta en transferencias cada vez más frecuentes del capital digamos, del trabajo al capital. Entonces, si tú quieres ser más productivo, tú utilizas capital, utilizas menos mano de obra y también en transferencias que crean desigualdad entre el salario del trabajador a mayores ganancias a los capitalistas que invierten, ¿correcto? Llega un momento en que estas transferencias crean una gran desigualdad y por eso la inequidad es importante. La desigualdad es un tema que se tiene que combatir con mucha fuerza y tú generas menor demanda de consumo y menor demanda por parte de la población y entras en un ciclo que es el que se encuentra en la economía americana en este momento, que tienes sobrecapacidad, por lo tanto no generas mayor demanda de mano de obra, no tienes nuevas inversiones y tienes un círculo que afecta la demanda agregada total. Entonces esto es un tema que crea una crisis fundamental en el tema del esquema del sistema capitalista y esto con una economía de base excesivamente endeudada. Ahora, un factor que hay que tomar en consideración, y concuerdo totalmente con Pedro en el tema de las regulaciones de los mercados, de hecho ya Europa lo hizo hace, me parece, 5 días atrás. Pero muy insuficientes. Bueno, pero son insuficientes y tendrían que ser mucho más profundas. Y en el tema de alimentos es donde se deben tomar medidas realmente inmediatas. Pero creo que aquí hay un factor que también tenemos que tomar en consideración y que es lo que ha estado manejando el crecimiento del mundo en los últimos 3 años. Es el crecimiento de China y de Asia, China, India y Asia. Entonces, también tenemos que ver, y a mí lo que me preocupa de sobremanera es el Banco de Asia, bajó digamos, el pronóstico de crecimiento de los que se conocen como los países industrializados de Asia, pero radicalmente, casi a la mitad. Eso a mí me tiene muy preocupada, te diría, tanto o igual que la crisis en Estados Unidos y en Europa, porque esa disminución del crecimiento es lo que ha venido hablando. Sí, China, el pronóstico ha bajado, pero está más o menos alrededor del 8.9% para el siguiente año. Esa disminución del crecimiento va a implicar disminución de demandas y compra de productos latinoamericanos. Es correcto. Entonces, si nos encontramos en un tema, y en eso coincido con Pedro y con Rogoff, en el sentido que podemos estar, digamos, muy cerca de una segunda gran contracción, donde no solamente tenemos que ver el tema de la crisis en Europa, Estados Unidos, sino lo que está pasando en Asia. Para terminar esta ronda, vamos donde Jorge Rodríguez. Si la desigualdad es importante y la inequidad es importante, hay que luchar contra aquello, evidentemente. Estas economías financieras, productos de economías de casino, estas burbujas, etcétera, etcétera, son grandes concentradores de riqueza. Entonces eso significa que tenemos que cambiar en el mundo el modelo para eliminar las desigualdades, para eliminar las inequidades. El tema es, el ritmo lo marcan también las grandes naciones. ¿Están dispuestas esas grandes naciones a entender y sintonizar que la humanidad se está muriendo de hambre? Bueno, pensemos en que la crisis, ¿a quién le está afectando? Es al virus que atacó todas las economías, que se llama dólar. El dólar es el virus que se nació en el año 71 con los petrodólares, cuando Estados Unidos se retira de Bretton Woods en el tratado de que el oro era el patrón monetario. Y lógicamente, si es que luego de que el dólar se adueña de las economías del mundo, incluso de la China, todos los países tienen un promedio de... Lo que pasa es que la China se adueñó de los papeles de los Estados Unidos. Pero el 64% de las reservas monetarias a nivel internacional están en dólares. Si es que el dólar sufre cualquier problema, se daña toda la economía. Entonces, es el mundo desarrollado el que tiene más interés en que el dólar no tenga ningún problema en el futuro cercano. Lógicamente van a haber desajustes, pero no en la magnitud como nos están pintando. Si todas las transacciones internacionales se hacen con el dólar, es lógico que va a haber una unión de todo el mundo para efectos de manipular cierto tipo de acciones que no permitan hasta cierto punto que los Estados Unidos caigan en el default. Adicionalmente tenemos que tomar en cuenta un asunto. Estados Unidos es el único país que tiene la maquinita para hacer los billetes. ¿Y quién controla a los Estados Unidos? Nadie les controla. ¿Qué hicieron en el 2008 con el salvataje a todos los bancos? ¿De dónde salió el dinero? La maquinita.
emitieron papeles. Ahora yo creo que hay que observarles con bastante atención, no solamente a los Estados Unidos, sino qué es lo que hace la China, lo que hace la India. Lo que menciona Natalie Celis. Exactamente. Ok, Pedro Páez, pero toda esta crisis y todo lo que hemos estado hablando lleva a algo que es histórico. Los países sudamericanos del Caribe se reúnen en UNASUR semanas atrás, con motivo de la transmisión de mando de Perú con la asunción al poder de Ollanta Humala, y nace de un presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, que para algunos será de centro, pero es identificado un poquito de centro-derecha, y dice, tenemos que reunirnos y tenemos que ponernos de acuerdo. No es momento de las ideologías, también dijo Pepe Mujica, es momento de ser pragmático. La crisis nos está generando una oportunidad, Pedro Páez. Sí. Yo creo que si no aprovechamos esta oportunidad estamos en muy mala situación. ¿Sabes lo que dijo Pepe Mujica al respecto? ¿Qué? Por Dios, parémosle pelotas a la crisis. Sí, yo creo que es muy importante, que reaccionemos pronto. Se están sincronizando. Natalie menciona el tema de China y bueno, estamos hablando de las economías más grandes. Estamos hablando Estados Unidos, Europa y el este asiático, ¿no es cierto? Los motores de la economía que se han sincronizado para empezar a ajustar sus economías. Estamos matando la demanda en un momento que, como bien se ha señalado, el problema fundamental es la crisis de sobreproducción. En el capitalismo el problema no es la escasez. La gran condena del capitalismo es del éxito productivo gigantesco que tiene, que llega a generar tal cantidad de mercancías que la tasa de ganancia se comprime. Y por eso, como respuesta a la tasa de ganancia, se crea la economía de casino, que habría que decir que es economía de casino, pero con los dados cargados, porque parte del problema es precisamente eso, que no es el libre juego de la fuerza, de las fuerzas de la oferta y la demanda, que no es un juego limpio. O sea, no es un mercado limpio. No es un mercado limpio. El caso concreto de la puesta en escena del techo de la deuda con los Estados Unidos muestra claramente la intencionalidad política. Técnicamente no hay ningún problema con el techo de la deuda en los Estados Unidos. Técnicamente los Estados Unidos pueden emitir la cantidad de dólares que quieran para pagar la deuda. Hoy por hoy esa deuda tan alta que tienen al 0% de interés significa el 1.4% del PIB de los Estados Unidos. Así es que no hay ningún problema de asfixia de la economía por ese lado. El problema real de los Estados Unidos es la insolvencia estructural de los grandes bancos. Y esa insolvencia estructural ha hecho metástasis. Esos millones de dólares que se han dado a los bancos, esos millones de euros que se han dado a los bancos. ¿Los patrimonios están liquidados? Esos patrimonios están muertos desde hace tiempos, por eso es que es un agujero negro, se inyecta una cantidad gigantesca de recursos y ese dinero desaparece, no se crea crédito productivo, sino que va a las burbujas especulativas. Y por eso es el riesgo fundamental, hay una distorsión estructural de la formación de los precios internacionales. Estados Unidos entonces está en un círculo vicioso. No solamente Estados Unidos, Inglaterra, Europa están en un círculo vicioso. Y lo que están haciendo lastimosamente es poniéndole vida artificial al tumor y matando al paciente, porque lo que están haciendo al darle plata a los bancos podridos... ¿Y a dónde nos va a llevar esto? Justamente a eso quiero llegar. Inclusive están dando plata a los bancos podridos que están comprando a los bancos que estaban en una situación relativamente buena. Lo mismo está pasando en Europa. Y esta situación está asfixiando el aparato productivo. Súmenle a eso los recortes presupuestarios. Súmenle a eso los recortes en los salarios reales de los trabajadores. Los recortes en los beneficios de los trabajadores. De nuevo, asfixiamos demanda cuando el problema fundamental es la falta de mercados. Entonces, América Latina no puede seguir apostando nunca más a la evolución de esos mercados en el norte, porque esos mercados en el norte, en precios y en cantidades, son un mal consejero. Tiene que apostarle al desarrollo endógeno. Ya que tú dijiste, están matando la demanda y hay una sobreproducción, veamos las consecuencias que puede traer entonces y veamos cómo debe prepararse el Ecuador y América Latina. Veamos entonces lo que nos ha preparado Carlos Andrés Núñez. Según el gobierno, el impacto de la crisis económica del 2008 y 2009 en nuestro país fue mínimo. Esto debido a las medidas adoptadas, como la economía orientada a la inversión, la producción y la intervención del Estado, con el uso de recursos de la banca pública para afrontar la disminución de la inversión privada. Sin embargo, hay quienes manifiestan que aunque la crisis se pudo sobrellevar, aún existe incertidumbre, pues el gobierno actual no ha tomado medidas oportunas para enfrentar situaciones como estas. Y atribuyen a los altos costos internacionales del petróleo el que haya existido estabilidad económica en el Ecuador. Tenemos más de 3 veces el presupuesto de hace 7, 8 años. Y a pesar de que ha tenido ingresos extraordinarios, el petróleo no ha estado
desde hace décadas en los niveles que ha llegado. No obstante, el riesgo es latente y el sector de las exportaciones, dicen, sería uno de los más afectados. Si Estados Unidos entra en un proceso de recesión o de crecimiento económico muy bajo, igual otros países probablemente compren menos productos de otros países, donde está el Ecuador, lo que significa que las exportaciones ecuatorianas se reducirían. Por ello se manifiesta como primordial lograr acuerdos regionales y pensar en mejores relaciones comerciales. Debería tener abiertas líneas de crédito al exterior, normalizando relaciones internacionales debería poder hacerlo, pero lamentablemente hay un deterioro de la imagen externa del país y esas líneas están cerradas, tanto están cerradas que están concentrando operaciones básicamente con la China y no han podido obtener recursos de otras fuentes. Esto mientras va tomando fuerza el impulso del Banco del Sur e iniciativas como el Sistema Único de Compensación Regional Sucre. De hecho, hoy se cuenta con un fondo común de reservas que se estima en unos 600.000 millones de dólares. Creo que habría que crear ya instrumentos monetarios sustentados en el Sucre. Creo que las reservas que tiene América Latina, en vez de dólares, que estamos perdiendo valor en dólares, podrían ser cuantificadas en esta moneda. Pues para Dávalos, este es el momento más oportuno para la integración y para evitar acoplarse a las economías en crisis. Este es el peor momento para firmar un tratado de libre comercio con estos países del norte, es el peor momento. Si antes era peligroso, ahora es el peor momento porque nos pueden llevar hacia abajo. Pero es el mejor momento para integrarnos con las economías latinoamericanas. Pues no se descarta una caída del dólar. Si no revisamos la dolarización, el escenario más probable es de una salida abrupta de la dolarización. Y creemos que eso podría golpear a los sectores más vulnerables, a los más pobres. Es entonces el papel del gobierno fundamental frente a un escenario tan complejo. Tiene que buscar formas de financiamiento emergentes, debería empezar a restaurar la imagen internacional, debería empezar a cuidar el tema del gasto público. Son principios básicos de orden económico que lamentablemente el gobierno no ha seguido. Exigirle mayor coherencia al gobierno en su política económica. Es decir, ¿qué vamos a hacer con respecto al mercado interno? ¿Vamos a tener o no vamos a tener un mercado interno, capacidad económica? ¿Vamos a seguir exportando commodities? ¿Vamos a entrar a la minería con el costo social, el costo ambiental que eso significa? ¿Cuál es finalmente la hoja de ruta del gobierno en estos 2 años antes de las próximas elecciones? Carlos Andrés Núñez, Pulso Político. Gracias, Carlos Andrés Núñez. Bueno, ministra coordinadora de la Producción, Competitividad y Empleo, le toca bailar con un escenario dramático y feo, de acuerdo a lo que están diciendo las personas que intervinieron. Pero además de lo que han dicho las personas que estuvieron en el reportaje, se está matando la demanda. Significa que vamos a vender menos, significa que van a vender menos ingresos para el Ecuador, significa que al tener menos ingresos con las necesidades de financiar aspectos sociales importantes, vamos a necesitar fuentes de financiamiento. En algún momento le pregunté a usted en un programa anterior, ¿y cómo vamos a enfrentar la crisis? Y usted me trasladó algo, que no sé si estoy siendo infidente, pero se lo voy a decir porque no creo que sea infidente porque lo dijo al aire. Lo mismo le pregunté al ministro de Finanzas, me dijo, y dijo, bueno, ¿con qué fondos contamos para enfrentar las crisis? Y el ministro de Finanzas le había dicho, tenemos una línea de crédito por 3.000 millones de dólares, además de la reserva de 4.000 millones, si no me equivoco. Entonces, en ese sentido, ¿cómo se debe preparar Ecuador y Latinoamérica? Perfecto. Me gustaría, antes de entrar al tema de cómo nos preparamos para la crisis, para no dejar a los ciudadanos con un escenario lúgubre, terrible, en el cual pues no existen, no existen soluciones. Bueno, yo creo que el problema es serio. Yo me inclino a pensar que esta es una crisis estructural, una segunda gran contracción, pero sí existen soluciones posibles a la misma, si se encuentran los acuerdos políticos adecuados, ¿no? Yo mencionaba al inicio del programa que necesitamos una reestructuración global de la deuda, no de los bancos podridos que concuerdo con Pedro, eso es seguir botando la plata en un hueco sin fin, pero sí, por ejemplo, podrían estimularse de mejor manera los hogares. Primera precisión, que tienen cuando habla de mejor reestructuración global de la deuda, ¿qué exactamente se refiere? Yo me refiero, por ejemplo, a soluciones concretas que han planteado varios economistas, como atacar, digamos, fomentar una mayor demanda de los hogares, por ejemplo, bajar el costo de las hipotecas a cambio de una apreciación potencial futura. Lo mismo se podría hacer con países como, por ejemplo, con Grecia, darle, digamos, más plazos,
que comiencen a hacer mayores pagos cuando tengan condicionados a mayores tasas de crecimiento a futuro, pero darles un espacio, un respiro y realmente contar con una política anticíclica. En lo que respecta a Ecuador, yo creo que aquí ha habido una discusión siempre, Vicentina, en que nosotros, antes teníamos un horror, que era tener la plata guardada en unos fondos para garantizar el pago de la deuda externa. Imagínense ustedes qué barbaridad. Pero todavía existe la discusión de que si deberíamos ahorrar para cuando existen estos malos tiempos. Un país con grandes necesidades como es Ecuador, tanto en el tema social como en el tema productivo, necesita invertir, y lo que nosotros hemos venido haciendo es invertir. Y lo que básicamente haríamos en el caso de una gran contracción, como lo hicimos en el año 2008, es sobre todo proteger los ingresos de los más pobres y proteger los ingresos de la familia, de la clase media. Aquí quiero ir nuevamente al tema de que Carlos Marx estaba en lo correcto, porque eso es precisamente lo que nosotros hemos hecho en este gobierno. Nosotros hemos hecho transferencias de las empresas al trabajo. Parte de eso es el salario digno, parte de eso es la mejora salariales que hemos tenido y que se pueden comprobar en la distribución salarial que tenemos ahora. Puede ser que eso cree unas rigideces en el mercado laboral, tendremos que verlo eso en el tiempo, pero la verdad es que la clase media ha mejorado sus ingresos, los más pobres también, eso se ve en una disminución de la brecha, y es lo que tenemos que seguir haciendo para mantener una demanda interna robusta. Obviamente esa demanda interna tenemos que atarlo a nuestro programa de transformación productiva y de sustitución estratégica de importaciones. Tenemos que seguir estimulando la construcción, no hay ningún problema de burbuja, digamos, financiera en el tema de la construcción, porque estamos muy lejos de cumplir con el déficit habitacional. Así que dos estrategias que hemos planteado y que lo hicimos en el año 2009, es proteger los ingresos de los más pobres y de la clase media, y segundo, fomentar sectores como la construcción que generan una gran demanda interna, y así de esa manera también protegemos el empleo. Es importante protegerse hacia adentro, dice Natalicelli, y el Estado va a ser un gran motor de esta economía, no solo en el Ecuador, sino aparentemente en América Latina. Ahora, una ventaja de ser vendedor de recursos naturales, pero de alta calidad, y de vender productos gourmet. Bueno, pero quiero el presidente de la República me botó los libros al piso cuando me dijo, si no se ponen eficientes vamos a privatizar Petroecuador. Dije, wow, ¿qué pasó aquí? Bueno, le quiero decir que una de las ventajas, y debemos utilizar bien esos recursos. Usted recordará en el 2008, muchos economistas pronosticaron que las exportaciones tradicionales y no tradicionales del país iban a caer entre el 20 y 25% por efecto de la recesión que venía en camino. Y eso no sucedió, todo lo contrario, en algunos productos incrementamos, y es que la gente va a seguir consumiendo alimentos, y entre esos los que nosotros exportamos, porque además los nuestros tienen un premium de calidad muy importante. Lo inteligente es usar todos esos recursos para obviamente ir hacia una transformación productiva, pero cuando los términos de intercambio comiencen a cambiar, y de esa manera también proteger y blindar nuestra balanza de pagos. Hay un primer escenario que plantea Natalicelli: fijarnos hacia adentro, consolidar el mercado interno, proteger el salario de la gente. Jorge Rodríguez. Yo, ratificando, no creo realmente en que vayamos a tener en el futuro cercano una crisis como se está pintando. Pero en cambio me siento feliz de que dos altos funcionarios del gobierno crean en que existe la crisis. Porque eso va a hacer que posiblemente el gobierno tome 180 grados de dirección distinta de lo que ha tenido anteriormente. Yo creo que es bueno que el Ecuador realmente haya pensado en estos 3 últimos años en los más pobres del país. Y se nota, realmente, a pesar de lo que dicen un montón de los agoreros del desastre, se nota una mejora en la capacidad de vida de los ecuatorianos. Pero adicionalmente también, yo creo que hoy es el momento, ojalá sigan pensando así todos los miembros del gabinete, para que un poco determinen que también es importante quién produce el dinero todos los días. Vamos a eso. Cuando dices que te alegra que dos funcionarios altos del gobierno piensen de esta manera, que existe crisis, porque esto significaría que llevaría un viraje de 180 grados en la actitud y en el manejo del gobierno. ¿Hacia dónde crees que va a dar ese viraje? Yo digo, fundamentalmente para nosotros los que somos empresarios, estamos produciendo todos los días. Porque estoy en la industria, estoy en el comercio, y estoy también en la agricultura, en los servicios. Y encima analista económico. Bueno, el problema es que, ¿qué es lo que necesitamos? Hoy día necesitamos es que también se acuerden en que no es solamente los pobres del país, sino también es el empresario. Han tenido unos buenos años, digamos, la gente que está alrededor de lo que es la construcción, cierto es.
Pero pensemos también en los demás sectores de la economía. Pues. Primero, yo creo que no ha habido ni existe la seguridad jurídica. No tenemos una seguridad jurídica de tal manera que no hay como... este rato ningún empresario puede tener confianza en lo que es justicia. Ojalá los tres designados hagan algún cambio. Yo soy en parte responsable de que se haya hecho eso, porque yo he venido diciendo todo el tiempo, la revolución ciudadana es un fracaso porque no ha hecho nada absolutamente con respecto a la justicia. Hoy, ojalá tengan un buen, o sea, yo personalmente creo sí que tengan un buen resultado y que la justicia comience a funcionar en el país. La primera cosa. La segunda, después de que tengamos una seguridad jurídica, requerimos también en que la señorita Celi no se reúna solamente con 4 pelucones, que muchas veces determinan exclusivamente determinados intereses solamente de pequeños grupos. Yo creo que hay que ver en general lo que significa la industria, la empresa en el país. Y bajo esas condiciones, un poco también decirle que los empresarios no somos enemigos de una acción de desarrollo en el país, sino fundamentalmente también se quiere trabajar en forma conjunta porque a todos nos hace bien de que no sea solamente el Estado el que invierte y el que promueve la demanda. Queremos también ser quienes también hacemos la inversión, damos empleo y promovemos también la inversión productiva. ¿Quieres hablar de la inversión productiva, no especulativa? Evidente. Porque ya que ha sido mencionada la ministra Celi como que se reúne con 4 pelucones, por cierto, no en esta mesa, aclare, ministra Celi. Bueno, yo no tengo nada que aclarar. El país conoce mi actitud, soy una mujer bastante abierta y me comunico directamente con los empresarios a través de los medios electrónicos. Y además el Consejo de la Producción tiene ahora sí, por fin, su consejo consultivo formalmente conformado por 30 miembros, entre los que están, obviamente, las federaciones de trabajadores, los gobiernos locales, las federaciones de industrias, los comerciantes, actores de la economía popular y solidaria. Son 30 representantes. Al principio me dijeron, ministra, con 30 personas, y imagínense, academia. Va a ser una torre Babel. Va a ser una torre Babel. Ya tuvimos nuestra primera reunión y yo la encontré supremamente interesante de ver distintos puntos de vistas y hemos establecido 6 comisiones para trabajar. Hecha esa aclaración. Vamos a... Pero 3 segundos. El Código de la Producción no sirve para nada. No sirve para nada. Por más que la ministra Celi tenga interés en notificar a todos los empresarios de que ese asunto opera, no opera. En la segunda ronda la ministra Celi tendrá oportunidad de contestar y tú también, Jorge. Vamos de Pedro Páez. Pedro, UNASUR, una oportunidad. Se habla de que las reservas latinoamericanas son 700.000 millones de dólares. Uno de los analistas, si no me equivoco, era Eduardo Santos, catedrático universitario, hablaba de que 700.000 o 750.000 millones de dólares es el presupuesto militar en Estados Unidos, es decir, casi la sumatoria es mucho más anual. que eso, ¿no? Es mucho más que eso. El presupuesto militar de los Estados Unidos, o sea, es mucho más que las reservas latinoamericanas. Imagínate eso. Ahora, los acuerdos de UNASUR, ¿cómo Ecuador se puede apalancar ahí? ¿Qué beneficio práctico va a tener? No, es fundamental lo que se puede hacer. Aquello, yo creo que al contrario hay que profundizar el proceso de cambio en las políticas económicas que han venido dándose en América Latina, y yo creo que tiene que hacerse reformas estructurales de manera urgente. ¿Cómo cuáles? El problema de generar mecanismos endógenos de desarrollo del mercado interno. Pero en este caso, además, generar mercados regionales. Y esa es precisamente la tarea, por ejemplo, de UNASUR y la tarea del Banco del Sur de manera central, ¿no? Estábamos hablando de la distorsión estructural que están sufriendo los mercados internacionales, y ya no se puede entonces esperar que sean los precios internacionales los que definan en qué tengo yo que especializarme. ¿Con qué precio del petróleo es que yo tengo como empresa, como nación, como región, como continente, dedicar mis inversiones de largo plazo o mis ventajas comparativas? ¿Con $150 por barril, con $30 por barril? ¿Con qué tipo de cambio de equilibrio entre el euro, el yuan, el dólar? ¿Cómo me manejo yo con la tasa interna de retorno y todos los cálculos que tengo que hacer para hacer ese tipo de inversiones? Entonces tenemos que hacer al contrario, tenemos que tener una decisión muy clara, mancomunada a nivel latinoamericana, por resolver los problemas continentales en el plano de la alimentación, más aún ahora que, como ya hemos mencionado, está en riesgo, está pendiente una inminente crisis alimentaria y que ya está teniendo sus primeros resultados lastimosamente en África. El tema de la salud, la atención de la salud, tenemos además un potencial importantísimo, no solamente en la producción de conocimientos ancestrales de aquí en América Latina, sino una base material tanto pública como privada de generación de medicamentos genéricos, por ejemplo, para proveer al continente autónomamente en ese sentido. En el tema de la energía, somos un continente exportador bruto de energéticos, y sin embargo tenemos regiones
en ese caso tal vez con excepción en el Ecuador, pero tenemos regiones enteras que no son abastecidas aquí en el continente, tenemos una situación muy cara en la provisión de energía y tenemos una situación de muy baja calidad en la provisión de energía. La soberanía en la producción del conocimiento, para entrar al siglo XXI es fundamental entrar en el tema de innovación, eso como ciencia y tecnología. Lineamientos generales. Pero permito con esta cuestión, la posibilidad de construir una infraestructura pensando en la integración del continente, una red de ferrocarriles, por ejemplo, no pensando en la integración del sitio de producción con el puerto para exportar al norte. Ese tipo de visiones del pasado que las oímos repetir en el video que pasaron hace un momento, son las que están colapsando ahorita. Necesitamos generar una dinámica de mercados internos en América Latina y sobre esa base generar un sistema de crédito soberano que no empiece a explotar los recursos minerales, por ejemplo. Es una locura. Explotamos los recursos minerales para venderlos por un papelito verde que está en duda si es que vale o no vale. En muchos casos ni siquiera hay un papelito verde, sino un clic de la computadora. A veces cambiamos ese papelito verde, que son dólares, por un papelito rosado, que son bonos del Tesoro de los Estados Unidos, que a veces se pone en duda si es que nos van a pagar o no nos van a pagar, que a veces también es un clic de la computadora, y nos sentamos encima ganando una tasa de interés cercana al 0% con riesgo de que se nos vaya el santo y la limosna. En lugar de hacer eso, podemos generar un fondo alternativo al Fondo Monetario Internacional, un fondo del sur, que garantice y que preserve las condiciones de estabilidad macroeconómica del continente. Liberamos recursos que hoy por hoy están, como bien mencionabas, apelmazados ahí como reservas internacionales, y volcamos esos recursos al mejoramiento de la capacidad productiva y a la generación de empleo. No, eso es inmediato. Ya, pero el Banco del Sur va a tomar un tiempo, salvo el caso que potencialice y fortalezca la FLAR. No, mira. Pero la FLAR hay que cambiarle la visión que ha tenido en los últimos tiempos. Sí, hay que cambiar todo eso de ahí, habría que ver cuál es el mejor esfuerzo que se puede hacer, pero la cuestión es inmediata. Una resolución política inmediata como la que está proponiendo el Ecuador, de empezar con estos proyectos, el tema de los ferrocarriles, proponer a Europa directamente una negociación UNASUR, Unión Europea, para construir una red de ferrocarriles en América Latina. Y podemos hacerlo ahorita. Puede armarse ahorita un fideicomiso con una línea en el contrato de fideicomiso, enseguida, con un contrato en la línea de fideicomiso que diga: este proyecto del Banco del Sur se integrará a la nueva entidad cuando funcione, y eso significa en 1 o 2 meses tenemos listo el financiamiento. Una desliz, Celi, sueños, visiones a largo plazo, pero ¿qué hacer ahora? Bueno, mercados regionales, dice Pedro Páez. Yo creo que el tema de regional, a mí me parece la parte más interesante, es el mejor uso de las reservas, el mejor uso del ahorro de Latinoamérica. O sea, me parece que es inaudito la cantidad de recursos que tiene, por ejemplo, Brasil en papeles del Tesoro americano y otros países de América Latina también, cuando podríamos hacer un mejor uso interno de las reservas y del ahorro. ¿No será acaso que en el pasado Brasil, por ejemplo, no confiaba mucho en Latinoamérica por las políticas que teníamos en los distintos países? Ahora, ¿cómo recuperar esa credibilidad y garantizar que van a fluir esos valores? Creo que los 80 han quedado atrás. En el norte, claro, pues a ver cuáles son políticas más sanas. Creemos que los 80 están atrás. El propio Brasil ha aplicado una política bastante económica heterodoxa. El propio Brasil ha venido una política, con el gran mercado que tiene, se puede dar el lujo de tener un modelo endógeno absolutamente creíble y sostenible. Así que yo creo que esta idea que Pedro en el sentido de cómo utilizamos las reservas y nosotros también obtenemos mejores fuentes de financiamiento regionales, me parece que debemos ahí poner mucho capital político y trabajar en ese tema. Ahora, si bien, digamos, me mantengo relativamente pesimista en el escenario internacional, también quiero recordar que el país ha venido teniendo un fuerte desarrollo de su mercado nacional, de su demanda, y también quiero recordarles que cuando tuvimos la crisis del 2008, cayó obviamente el precio del petróleo, pero nuestras exportaciones no cayeron. De hecho, si usted quita el año 2009, las exportaciones totales han crecido 18%. Entonces, la proyección que ha hecho el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Política Económica, en relación al crecimiento de las exportaciones no tradicionales de 10% al siguiente año, me parece que inclusive dentro del contexto de una recesión tipo del 2008, una profundización, podría darse. Es decir, tenemos nosotros un premio de calidad y tenemos que usar inteligentemente esos recursos de las exportaciones. Pero vamos a ser específico. En el 2008, Perú y Colombia devaluaron y nosotros tomamos medidas arancelarias y parancelarias.
país. Ahora, ante esta crisis... ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué podemos hacer? Muy bien, excelente. ¿Cuál es la hipótesis que está atrás del Código de la Producción? Porque es importante traerlo a colación. Nosotros estamos tratando de acumular capacidades tecnológicas para la transformación productiva, para la sustitución estratégica de importaciones y para el fomento de exportaciones con valor agregado. Eso es lo que está atrás del Código de la Producción. Hay unos incentivos de orden horizontal para toda la inversión, pero hay unos incentivos muy específicos, sectoriales, que yo considero bastante potentes. De hecho, si tú ves el incremento de la inversión, sobre todo en el tema de industrias y manufactura, ha venido siendo bastante interesante y va a continuar siendo interesante. Lo que pasa es que eso toma tiempo. Tú estimulas la economía nacional y la producción de la manera en como lo hemos venido haciendo y obviamente, digamos, tú utilizas tu capacidad instalada, excelente. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Nueva inversión, pero esa nueva inversión toma tiempo. El plan de sustitución estratégica de importaciones considera una reducción que empieza desde el año siguiente de $600 millones. Eso nos va a aliviar con recesión o sin recesión o con una gran contracción el tema. Ahora, si la economía sigue creciendo al ritmo que nosotros veníamos pensando, es decir, acordémonos, el 2008 la economía estaba sobrecalentada en el sector no petrolero, estábamos creciendo a tasas de sobre el 8% en la economía no petrolera, y ahí que tuvimos que acudir a una salvaguardia general de balanza de pagos. No la descartamos si nos encontramos hasta un escenario de segunda gran contracción. Esa es una medida a la que siempre podemos echar manos, una medida legítima que se puede explicar y que se puede obtener en OMC y que nos sirva para proteger nuestra balanza de pagos. Mientras esa transformación productiva sea, lo importante es esa, y esa es la gran apuesta que hemos hecho obviamente a que exista mayor producción nacional que nos permite exportar más, ser competitivos, ser productivos, pero sustituyendo también las importaciones. Esto es muy importante. Y ahora, una inversión que es fundamental es el tema de los combustibles. Nosotros hemos venido creciendo los combustibles de una manera ineficiente. Está el proyecto de la refinería de Pacífico, que será bastante más complicado también ahora el tema de financiamiento, pero es una tarea que este y el siguiente gobierno tendrá que hacer. Es ineludible, no podemos seguir importando los combustibles de la manera irresponsable que ven, y eso parte también por un cambio en la matriz energética que es, digamos, inevitable hacerlo. Jorge Rodríguez, ¿satisfecho? No, no estoy satisfecho porque realmente yo creo que hay que enfocar el tema internamente y externamente. Yo creo que se hace muy poco esfuerzo en lo que está haciendo Pedro Páez a nivel internacional. Yo creo que, o sea, no hay conexión entre lo interno y lo que hace Pedro Páez a nivel internacional. Yo creo que realmente la labor que está realizando él a nivel internacional tiene que obligatoriamente fortalecerse. Yo creo que obligatoriamente tenemos que hacer alianzas con 2 o 3 presidentes a nivel internacional. Pedro dice que te agradece. Es que no valoramos realmente. Esta es una idea que tuvimos en el año 73 cuando egresamos de la Universidad Católica. Hablábamos ya del Banco del Sur, hablábamos de la moneda latinoamericana, exactamente lo mismo que está haciendo el gobierno. Entonces, si es que le daríamos un mayor impulso, hay que tomar estrategias muy importantes, sobre todo para hacer algo que permita que Brasil, que es el país más grande de América Latina, tome un poco también la batuta en este camino, porque es vital lo que dice Brasil alrededor del tema. Daría la impresión que por lo que yo vi en UNASUR y lo que Pedro ratifica es que Brasil está empoderado en este tema. Pero ojalá podamos hacer eso. Y internamente, realmente hay que hacer cosas más imaginativas. No solamente el tratar de sacar un folleto que dice en ley de Código de la Producción, en donde gente avara que no quiere disminuir fondos para el presupuesto del Estado, un Estado fiscalista absolutamente quiere seguir manteniendo recursos inmensamente grandes para el Estado. Y lo que hacen es poner 4 reales como incentivo tributario para efectos de decir que existe una forma de dar mayor apoyo a la empresa que básicamente no sirve para nada. Pero una pregunta, Jorge Rodríguez, para pasar luego a Andrés Páez, ya me queda poco tiempo, pero ¿no es un poco duro calificar así a la gestión que se ha hecho en el tema de la producción? ¿Por qué? Porque tú dices unos cuantos reales para incentivar tributariamente, pero a eso también habría que sumarle todo el costo de la inversión en infraestructura vial, que es la cadena de transportación de la producción. Se desarrolló la construcción, pero en la parte industrial no tenemos nada, ningún... Tú hablas ya en la propia, en la industrialización. Yo hablo internamente. ¿Cómo fortalecemos el mercado interno? Que es lo que está diciendo Pedro. Es fundamentalmente, aparte del mercado interno, es el mercado de América Latina. Es ridículo que, por ejemplo, hoy día el costo para trasladar un producto mío de aquí a Bogotá cueste el doble de lo que significa trasladar hasta Miami. Costo de transporte, el costo de los aeropuertos, el costo de los combustibles, todo nos cuesta el doble de lo que les cuesta a los colombianos. ¿Cómo somos más competitivos en esa parte? Permitió este gobierno que
coja un monopolio en las líneas aéreas para el norte, para Bogotá y para Panamá, y otro monopolio para Lima. Y ahora los precios fueron 300% más altos. ¿Qué hace el gobierno para proteger al empresario? La ministra Celi me planteó punto de orden y después voy a donde Pedro Páez. Punto de orden porque el tema de logística es uno de los temas en los que más hemos venido trabajando y realmente no es cierto que los costos aéreos hayan crecido en 300%, se lo puedo Yo pagaba Bogotá $280, yo estoy pagando $600. En el caso de Bogotá específicamente anuncio además públicamente que nosotros vamos a utilizar TAME, que ahora es una empresa pública, antes era una empresa militar, ahora es una empresa pública, tiene 60 días de ser una empresa pública, va a comenzar a ser el elemento fundamental de una estrategia logística donde vamos a tener vuelos a Colombia con el objeto de poder bajar los precios y poder romper el monopolio. Los subsidios a pero la gasolina para el transporte aéreo en este país es la más barata, una de las más baratas de América Latina, y ese subsidio a costo oportunidad está condicionado a la mejora de la flota aérea, lo cual se ha cumplido. Y las segundas dos nuevas condiciones van a ser a la optimización de las rutas estratégicas para la producción, y yo creo que en términos de competitividad sistémica, me va a perdonar usted, pero creo que hemos mejorado muchísimo el tema de reducción de costo de transporte de carretera, reducción de costo de tema de transporte marítimo. Estamos por delegar el puerto de Manta, existen 5 empresas de primer orden en el mundo dispuestos, porque también tenemos que volver los ojos a Asia, no solamente a la región, que coincido con Pedro, pero también tenemos que volver nuestros ojos a Asia y a ciertos países emergentes que están creciendo y que no tienen una matriz productiva similar a la nuestra. Es decir, que hay también oportunidades que hay que aprovechar. Faltarían las carreteras de segundo orden y caminos vecinales, que es competencia de las prefecturas, de los consejos provinciales. Pero hay costos que no están diciendo, la energía eléctrica, la mano de obra, una serie de costos directos e indirectos que tenemos. La visión de hidroeléctrica la mano de obra es una visión de este gobierno, perdóneme, los empresarios tienen que ser verdaderos empresarios y basar su ganancia en la productividad. Eso tiene que ver con la protección del salario de la clase media. Tengo que ir donde Pedro Páez. Pedro Páez, ¿cómo ven las asimetrías al interior en América Latina para que todo esto dé resultados? Necesitamos crear una moneda como el sucre, que es muy diferente compensatoria, que es muy diferente del euro. No es una moneda excluyente, no es una moneda exclusiva, es una moneda que está directamente vinculada a la producción. Y en este caso convive no solamente con medios de pago con las monedas nacionales, sino con medios de pago también locales. Y es eso lo que necesitamos generar. Proveer liquidez, generar otro tipo de mercados. Aquí no es un problema de Estado o mercado como oíamos fuera del récord hace un momento. Este es un problema de tener un Estado ciudadanizado, un Estado más eficiente y crear más mercados, pero no los mercados controlados por los oligopolios, por las transnacionales, sino unos mercados incluyentes, eficientes. Y para eso se necesita crear medios de pago, crear capacidad de compra. A través del sucre y a través de la red de redes del sistema electrónico de pagos del Banco Central del Ecuador, estamos generando una réplica fractal de lo que estamos armando a nivel internacional, también a nivel local. Y podemos hacer lo mismo, por ejemplo, en las relaciones con Europa, podemos hacer lo mismo también en las relaciones con los mercados de Asia. El sucre es una tarjeta de crédito recíproca. Y al utilizar esa tarjeta de crédito nos abrimos crédito unos a otros, es decir, creemos unos en otros y podemos movilizar una producción que en las actuales circunstancias, por esta moneda controlada desde la especulación, desde esta economía del casino con los dados cargados, desde ciertos bancos que monopolizan y bloquean la iniciativa de la gente, podríamos reventarnos, ¿cierto?, esas barreras y permitir que otras fuerzas productivas se desplieguen. Romper con esa adicción que tenemos al modelo primario extractivista y generar realmente las condiciones objetivas para el buen vivir. Sobre la base de esos elementos fundamentales que hemos hablado: soberanía alimentaria, soberanía en el cuidado de la salud, soberanía energética, soberanía en la producción de conocimiento. Tener elementos que permitan fortalecer, financiar, auspiciar a la economía popular que hoy por hoy está totalmente bloqueada. Que nos estás dando a conocer y que NUASUR nos dio a conocer, ¿es factible porque ya existe la decisión política número 1 de todos los países? Y 2, ¿en qué tiempo se puede dar? Estamos caminando en tiempos récord. Miren lo que está pasando ahorita, lo dice el presidente Santos, pero en realidad es porque ya se había venido trabajando durante más de un año con una agenda que es histórica, porque por primera vez en la historia de América Latina se reúnen los ministros de Finanzas, de Economía y los presidentes de los bancos centrales sin que los convoque el Fondo Monetario Internacional, y lo hacen con una agenda latinoamericana, con una cantidad de temas que son tabúes.
Por ejemplo, el tema de la regulación de capitales, el tema de las vulnerabilidades de nuestro continente por la apertura indiscriminada e insensata, la necesidad de resguardarnos frente a las posibilidades de ataques especulativos. Lo que no lograron los sueños los libertadores lo logró la crisis. Jorge Rodríguez y luego Natalie Celi. Sí, yo aspiro realmente a que, por ejemplo, se equivoquen los agoreros del futuro, que dicen que el petróleo se va a bajar a $60. Yo hoy día públicamente puedo decir que posiblemente la ministra Celi, que es la más joven de aquí de la mesa, va a vivir precios de petróleo sobre los $500. Yo pensé que usted era mayor que los dos. Bueno, pero precisamente ese es el problema, Jorge. ¿Por qué nuestras economías tienen que seguir apostando a un factor totalmente exógeno? Sí, pero, tenemos que crear las condiciones que eviten que dependamos de los precios y de las cantidades que nos compran Jorge Rodríguez, afuera. termina tu posición para que... Claro. Yo digo, en definitiva, la crisis realmente es el diablo que nos están pintando este momento personas interesadas o grupos económicos muy poderosos a nivel internacional. El Ecuador tiene obligatoriamente que tomar una acción en lo interno y en lo externo. En lo interno, demasiado conservadores. Yo creo que son del Partido Social Cristiano. Bueno, yo creo que usted necesita revisar un poquito más las cifras de economía, porque le recuerdo a usted que es en este gobierno donde el sector manufacturero ha crecido por tasas sobre el 8%. No creo que en ningún gobierno social cristiano el sector manufacturero haya crecido esas tasas. Y por si acaso yo no hago las publicaciones del Banco Central, son cifras que todo el mundo aquí puede comprobar acerca del crecimiento del sector manufacturero. Lo que sí me gusta mucho es lo que acaba de decir Pedro en relación a que existe el capital político de Brasil y de otros países para ir hacia un mejor uso de nuestras reservas y de nuestros mercados regionales. Creo que eso nos va a brindar una salida que nos va a blindar frente a crisis futuras. Y mire, así no vengan las crisis o vengan las crisis, Ecuador tiene que continuar con su plan de transformación productiva. Esto lo planteamos antes de la crisis. Así es, lo está haciendo, y si esta crisis nos da un acelerador para hacerlo de manera regional, en buena hora. Nosotros seguiremos lo que hemos venido haciendo. Obviamente no todo está hecho, hay mucho por hacer. En logística podemos progresar mucho, en productividad y en transformación. Natalie Celi, gracias. Jorge Rodríguez, gracias. Pedro Páez, gracias. Amigos televidentes, muchas gracias. El tiempo en televisión siempre será una limitante para poder analizar y desarrollar estos temas que nos deben interesar a nosotros como ecuatorianos, como parte de una región latinoamericana que por primera vez al final del túnel se está viendo una gran luz y una integración, no ideológica, sino pragmática, una gran luz que ilumine la sabiduría de los líderes latinoamericanos para eliminar las desigualdades, desaparecer las inequidades, generar empleo pleno, pero sobre todo generar en la humanidad la solidaridad que necesitamos, menos especulación en cuanto al capital y más solidaridad con quienes se nos están muriendo de hambre en el mundo. Pensemos que también pueden ser ecuatorianos. Un abrazo, hasta el próximo domingo.